sí, ya todos ya vieron está la muy bueno, la verdad. Sí. ¿Qué opinan? Quiero escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Tenían otro concepto de la criminología? Eh, ¿Les aclaró algunas dudas referentes a dónde pueden trabajar? ¿A cuánto Sí, gana un eso. criminólogo? A ver, los quiero escuchar para empezar la clase. Yo no pensé que hubiera como tantas especialidades como pues la clínica y así. Me puse a investigar un poquito de eso y pues empiezas como a saber un poquito más de la historia y te empiezas a envolver más en eso. Y pues sí hay cosas que sí dejaron, bueno, en lo personal me dejaron muy sorprendente. Ok, muy bien, Stephanie. ¿Los demás? No, pues de igual manera me dejó así como con muchas dudas e igual me puse a investigar de diferentes fuentes, todas las ramas que pueden haber de cierta manera, porque pues sí son bastantes. Siempre vas con la idea de, ay, pues nada más es esto y esto y resulta que es muchísimo más de lo que tú mismo creías. La verdad sí está muy interesante. Es muy vasto, exacto. ¿Alguien más? Este, pues yo cuando empecé a ver el video, pues nos describe que el país, primeramente, pues lleva muchos avances a nivel criminología, pero que no había como tal una base o un sustento, y que la criminología se desprendía en diversos temas, o que se iba por criminalística, victimología, etcétera. Entonces, al final lo que buscaban era unir esta disciplina con todos aquellos estudiosos de la materia a nivel nacional, y empezaron a, digamos, hacer invitaciones a congresos, a universidades, etcétera, con la idea de que toda la teoría se generalizara y pudiesen armar por primera vez, ahora sí, lo que se, digamos, destinaría a una disciplina armada y por ende consecutiva para hacerla, digamos, ya como un proyecto nivel licenciatura, porque también no había una licenciatura, no había o había muchos cursos o algo, pero no se planteaba la firmeza de la idea de la criminología. Posterior a eso nos da como una reseña de algunos otros países, donde coloca a México como de los pioneros en el estudio, así como la decisión de implementar la criminología como una carrera base o fundamental para todas las ciencias involucradas en el derecho. Nos habla, por ejemplo, de la estructura que tiene que tener esta entre los estudiosos de la misma, ya que en un principio pues no se conocían, no sabían, y que también esa lejanía esa lejanía se da, no, cuando se une, da a entender que las ideas pues van muy encaminadas a lo que se planteó desde un principio, inclusive con ciudades extranjeras, a pesar de que las sociedades son diferentes, porque nos dice que no es lo mismo la criminología en México, en España, etcétera, y da muy en concreto el caso de España, porque España es quien le dice a México que tiene un adelanto de más de 30 años en el avance, estudio y codificación de la criminología. A su vez, nos trata de los campos donde se puede utilizar la criminología y donde hace un llamado de atención especial a que la criminología no solamente debe de estar, por ejemplo, en las cuestiones jurídicas o en la administración de la justicia o en las prisiones. Sí, o sea, sí tienen allí, pues obviamente material o materia, como lo define él, para el estudio de la criminología, pero que esta a su vez también tiene un fin en común, que es prevenir el delito, y que por ende esta debería ser aplicada desde la educación básica como en diferentes ramas del derecho, Ok, en diferentes ramas de la sociedad. ok. Y de ahí pues nos desprende la idea. Muchas gracias, Gerardo. Pues bueno, este pequeño extracto que les quise compartir justamente es para que se dieran cuenta ustedes, hicieran un poquito de conciencia, concretamente que pensaran que la criminología no es simple y sencillamente una disciplina aislada o una disciplina auxiliar del derecho, es mucho más que eso. Necesitan ustedes, como lo habíamos platicado en la sesión anterior, un bagaje totalmente eh, estudiado
por decirlo de alguna manera, del derecho penal. Por eso es que ustedes tendrían que estudiar las disciplinas penales, derecho penal, tanto en su parte general como en su parte especial. Tendrían que ustedes conocer concienzudamente, valiendo la redundancia, la ciencia penal antes de estudiar criminología. Criminología es una de las últimas materias que se estudia en la licenciatura en Derecho, precisamente por esto, porque ustedes ya deben de tener un estudio nítido del delincuente, un estudio nítido de la víctima del delito, del procedimiento penal, de los delitos, y con base en ello, pues como profesionistas desde el punto de vista doctrinal y jurídico, proponer soluciones, sino para suprimir totalmente, como bien dice Gerardo, por lo menos para prevenir en la medida de lo posible el fenómeno delincuencial, que eso es justamente lo que quería comentarles, es más que lo que nosotros pensamos. Y bueno, les agradezco mucho. El trabajo, como saben ustedes, se vence hoy a las 11:59, prácticamente 12 de la noche. Tratan de tenerlo al día. Y bueno, no es que sea muy estricto precisamente con las fechas y los horarios de entrega de trabajos. Si se tardan un poquito más o si se tardan un minuto, si digo, no se preocupen, no me manden mensajes, profesores, que no hice el trabajo, puedo mandarle el trabajo. Sí, sí lo pueden hacer. Súbanlo, es para ustedes. Yo tengo que ponerles un límite de tiempo porque sí me lo pide Classroom, pero no dejen de hacer por favor sus trabajos. Les pido que lo manden porque es importante para su formación académica. Ok. ¿Alguna duda que tengan? Sí, yo. Entonces no, pero es que yo llego de trabajar como a las 12, entonces Sí, para si lo poder subes bañar, mañana o si lo subes en la madrugada y si te pasa 5 segundos no pasa absolutamente nada. Relájese. porque ¿Ok? es que lo hago en el trabajo y aquí lo llego a escanear, entonces esa era Sí, mi duda. recuerden lo que les comenté el día 1. Los trabajos son para ustedes, es para que ustedes implementen y desarrollen ciertas facultades cognitivas previas a lo que vamos a ver en clase. Entonces, lejos de cumplir el tiempo, que sí es importante el tiempo, porque necesitamos que ustedes lo sepan cuando veamos los temas, me interesa que los hagan, entonces no dejen de hacerlos. Solamente eso, por favor, ¿ok? Bueno, Gracias. en cuanto al modo de hacer el trabajo, ¿alguien tiene alguna duda de los requisitos? La hoja de respeto, las citas a pie de página, la bibliografía, ¿alguien tiene alguna duda? Disculpe, profe, Lo que la tú extensión del quieras. proyecto. La extensión del proyecto es lo que tú quieras. Puedes hacer, si para ti el trabajo, si para ti la investigación y el video merecen 3 hojas, que lo dudo bastante, podrás hacer 3 hojas. Si merece un libro completo y 200 hojas, pues también quedará de ti. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguien más? Se sugiere que ahorita, a nivel licenciatura, empiecen a trabajar por capitulados, por estructura. Por eso es que les dejé estas instrucciones explícitas. Una hoja de respeto, niños, una hoja de respeto es una hoja en blanco que se deja al principio en todas las investigaciones. Si ustedes tienen un libro en las manos, lo primero que van a hacer cuando lo abran es ver una hoja en blanco. A esa hoja en blanco se le llama hoja de respeto para cuidar justamente la investigación. La portada, pues ya saben, debe de tener todos los datos, justamente la licenciatura, su nombre, mi nombre, etcétera. Y después se supone que tendría que ir un índice, todas las hojas tendrían que ir numeradas. Traten de hacer y de acostumbrarse a trabajar con citas a pie de página, alguna referencia bibliográfica, algún comentario, alguna nota al pie. Generalmente se recomienda dividirlo por capítulos. Capítulo 1, la delincuencia. Capítulo 2, el delincuente. Capítulo 3, medidas preventivas. Y así sucesivamente. Las conclusiones, se pide por favor que hagan conclusiones dignas de un estudiante universitario. No me pongan, por favor, la criminología es bonita porque es interesante, porque entonces eso no va a ser considerado. Necesitamos conclusiones que vayan concatenadas con un estudio y con una opinión propia de un universitario, ¿ok? Y bueno, pues la bibliografía, como ya lo hemos comentado, tendrá que ser consistente en libros, no tanto en otro tipo de fuentes, pueden ser revistas de investigación si así lo desean, es para complementar su investigación. Obviamente el trabajo tiene que ser basado en el video, pero pueden poner a lo mejor alguna nota al pie, como decía, no sé, Stendhal, la criminología está, a lo mejor a manera de cita a pie de página para complementar su investigación. Ok, pero básense en libros o en revistas o en información académica. No, recuerden que está prohibido basarse en internet o en algún tipo de situación ahí de Wikipedia y todo eso. Tratemos de evitarlo. Ok.
Dicho todo esto, ¿alguien tiene alguna duda? Yo, profesor, ay, perdón. No, adelante, adelante. Entonces no nos podemos basar en páginas de internet. No, a menos que esa página de internet sea el enlace de un libro, de un doctrinario propiamente dicho, de alguna revista académica. De ahí en fuera, no usen internet, no pueden utilizar fuentes como Wikipedia, como El Rincón, como alguna de esas, porque no son estudios formales dignos propio de la criminología. Si obviamente ustedes tienen un enlace y el enlace es el libro que yo les proporcioné de Gila Marchiori, no me pongan el enlace, realmente consultaron el libro, aunque sea en internet, pero sí, por favor no eviten en la medida de lo posible buscar información en internet. ¿Sí? Oiga, profesor, en cuanto a esta búsqueda de internet, por ejemplo, hay páginas institucionales como CNDH, la Suprema Corte, etcétera, que tienen estudios propios y también no sé si puedan ser o no válidos, digamos, son páginas entre comillas respetables, porque si no, no me estoy, o sea, no estaría hablando de un Wikipedia o No, cosas así. claro, eso sí es válido. ¿Por qué? Porque muchas veces la Suprema Corte de Justicia sube ciertos estudios, sube ciertas revistas, ciertas investigaciones y lo pueden consultar, pero es un estudio de la Corte, no es un estudio de Juan Pérez en el Rincón del Vago. Eso es correcto. Si ustedes tienen por ahí algún criterio de la Corte, incluso algún criterio, alguna tesis de jurisprudencia o alguna jurisprudencia, pues eso es correcto, no hay ningún problema, ¿eh? A lo que yo me refiero es que no busquen, por ejemplo, a ver, le pongan en el buscador de Google qué es delito, o que le pongan en el buscador libro blanco de la criminología de Rodríguez Manzanera, eso está prohibidísimo y me voy a dar cuenta. Pero si ustedes consultan alguna página o algún enlace de la Suprema Corte, eso es perfectamente válido, ¿ok? Bueno, Gracias. ¿alguien más? Yo, una duda, Sí. exactamente, ¿cuántas conclusiones quiere? Las que tú consideres. Es tu estudio, tú Ah, ok, decides. Ujú. Ok. ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo. Ujú. Bueno, bueno, es lo que más o menos entendí. Bueno, ejemplo, si buscamos algo referente de, bueno, como usted dice que el libro así en internet y todo eso, también te puede poner la bibliografía de dónde se sacó el libro o de dónde bueno, así se explicó un poco más el libro. Si tú consultaste algún libro para ampliar tu investigación, pues lo tienes que poner en la bibliografía. Obviamente el primer enlace que tendrían que poner es el video de Rodríguez Manzanera, porque de eso tendrá que versar el trabajo. Pero si utilizaste alguna fuente para enriquecer esa investigación, en la bibliografía vas a poner justamente eso, para eso es la bibliografía, para que me puedas decir de dónde enriqueciste tu trabajo, ¿ok? Ah, ok, maestro, muchas gracias. Sí, ¿alguien más? Bueno, niños, entonces, Sí, ay, sí, perdón. adelante, Stephanie. Entonces ya tenemos que poner ahí mismo lo que investigamos o solo la bibliografía. No, bueno, lo que investigaste me lo vas a plasmar en el trabajo. Si tú consultaste, por ejemplo, a Wael Jical, me vas a poner una Ujú. nota referenciando dentro del cuerpo de tu investigación lo que tú hayas considerado importante de este autor. Y al final en la bibliografía, pues nada más me tendrás que poner ahí los datos del texto o de la obra que citaste de Wael Jical. Wael Jical, Introducción al Estudio de la Criminología, editorial Porrúa, México, año tal y nada más, ¿ok? Ok, gracias. Sí, ¿alguien más? ¿Cómo le fue en técnicas de investigación? ¿Aprendieron alguna de estas cosas que yo les estoy comentando? ¿Les enseñaron a hacer citas a pie de página, todo esto? No, solamente nos mandó el documento de APA séptima edición. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, con las citas a pie de página, quiero ser muy claro con esto. Una cita a pie de página la podemos manejar desde dos puntos de vista. Una cosa es que ustedes hagan un comentario, una nota al pie. Por ejemplo, la criminología es una ciencia. Y le ponen ahí una opción en el Word, o si es que lo van a hacer en Word, o si lo van a hacer a mano, como es el caso, le ponen un 1 chiquito, cual si fuera un logaritmo, y abajo al pie de la página, al final, digo, todos hemos visto a lo mejor alguna cita al pie de página en un libro, le van a poner el 1, están citando al lector al final de la página para que a lo mejor ustedes adicionen algún tipo de comentario, ¿no? Como dice el autor de la obra, se considera que el derecho es una ciencia por tal y tal y tal y tal motivo. Eso podría ser una nota al pie.
O a lo mejor ustedes pueden citar un concepto. En voz, por ejemplo, de Francesco Carrara, el delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger, etcétera. Le ponen un 1 al final y abajito ponen el dato, ponen los datos del libro, del texto de donde obtuvieron esa información. Esas son las dos maneras en las que podemos hacer citas a pie de página. Generalmente cuando ustedes van a transcribir algún concepto de otro autor, lo ponen entrecomillado, y algunos autores que lo ponen en cursivas, pudiera ser el caso. Esto para señalar que ustedes están retomando un concepto que no es propio. No sé si lo sepan, niños, pero ha habido casos muy trágicos en universidades, exámenes profesionales, por eso los quiero acostumbrar a esto desde este momento. Ha habido exámenes profesionales en los cuales los ponentes se han dado cuenta que los autores de las tesis se roban información de otros autores, y eso se llama plagio. Hubo un caso en la Universidad de La Salle de una personita por ahí que se plagió una obra, y aparte de que dieron vista a las autoridades competentes, el muchacho se quedó imposibilitado para ejercer su carrera. Entonces, vamos a evitarnos eso desde ahorita. Y muchas veces ni siquiera es porque no lo hagan bien, es porque no sabemos, o porque se roben la obra propiamente, ¿no? Muchas veces es porque no sabemos citar a pie de página. Si alguno tiene algún comentario o quiere profundizar más en esto de las citas a pie de página y que lo apoye, con mucho gusto búscanme y les puedo decir exactamente cómo poderlo citar, ¿ok? ¿Podría ser una clase de esa? Perdóneme. ¿Podría ser como una clase extra de eso? Sí lo podemos hacer con mucho gusto, pero también si ustedes me quieren buscar en WhatsApp o algo, pues podemos hacerlo perfectamente, ¿ok? Gracias. Profesor, yo tengo ahorita una duda. En cuanto a la tarea, como es a mano, ¿tiene alguna preferencia por algún tipo de tinta o no hay problema si metemos No hay problema. A mí lo que me interesa es que presenten un trabajo digno, un trabajo limpio, que no me lo hagan a lápiz, ni con bicolor, ni ese tipo de situaciones, háganlo a tinta, ese es el requisito. Hay quien le gusta hacerlo bonito y le pone ilustraciones y usa varias tintas, está maravilloso eso, nada más les comento bien el contenido, que también es importante, tanto presentación como contenido. Y eso, qué bueno que lo comentas, Jonathan, porque sobre todo traten de cuidar la letra. Yo a veces trato de leer los trabajos o las investigaciones. Yo tengo fea letra, pero bueno, hay algunos muchachones que me dicen quítate que ahí te voy. Entonces, solamente tratan de hacerlo legible, por favor, ¿ok? Gracias, profesor. Sí. ¿Alguien más? Bueno, si tienen alguna duda del trabajo, ya saben, con toda confianza me indican. Yo, profesor, Sí, adelante. perdón que me interrumpa. Yo la verdad sí ocupé un poquito de corrector, también no sé si tenga inconveniente con eso. La verdad es que como yo escribo, o sea, pequeño, pero, ¿cómo le explico? Bueno, hago mi letra no tan chiquita ni tan grande, pero no me gusta dejar tanto espacio, me chocan los huecos en blanco en trabajos de hojas blancas, entonces, de repente me equivoco y sí uso un poquito de corrector. Tampoco hago todo el renglón, ¿verdad? Pero sí, Pues a lo miren, mejor si en usan un el numerito, corrector, una nada más letra. traten de hacerlo de una manera pulcra, traten de no abusar del uso del corrector y que sea legible, es lo mismo, ¿ok? Gracias. Profe, yo tengo otra duda. Sí, adelante. Usted comentaba que de preferencia tendría que ir por capítulos. En mi caso yo lo hice todo corrido. No O sea, importa. no hay ningún problema. No hay ningún problema, es una sugerencia que yo Ok. les estoy comentando, ¿ok? Busquen por ahí Ok. que es un ensayo, quiero que lo hagan a título de ensayo. Un ensayo es un género literario. Cuando ustedes leen, cuando ustedes conocen cierta información, ustedes pueden transmitir, pueden insertar, pueden plasmar ese conocimiento en una obra con sus palabras, naturalmente. Generalmente se recomienda que narren el texto en tercera persona. Hay autores que consideramos que la mejor es una falta de educación, a lo mejor ustedes no lo saben, se los estoy comentando, o a veces hay lectores que consideran que es una falta de educación escribir en primera persona. Yo pienso que la criminología es una ciencia, normalmente se utiliza. En nuestra opinión, la criminología es en tercera persona. Si ya lo hicieron de otra manera, no importa. Les estoy dando algunos tips para que puedan enriquecer su investigación, ¿ok? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, ese tiempo
pareciera que es tiempo muerto, pero no es muy importante para este tema de la investigación, porque sí va a ser parte muy importante en su vida académica. Vamos a retomar estos temas justamente de criminología. Ahora sí vamos a entrar a nuestra clase de lleno. La vez pasada solamente pudimos obtener algunas conclusiones de la criminología. Yo les comentaba que la criminología es una ciencia o una disciplina estrictamente penal. Y vamos a partir de ahí. Vamos a tratar de utilizar los conocimientos que adquirimos en cursos anteriores o en curso anterior, valiendo la redundancia, para poder entender un poquito más la criminología, porque los conocimientos o las doctrinas que vamos a analizar en este curso son un poquito más elaboradas que a lo mejor las que pudimos haber estudiado en el primer curso, ¿ok? Entonces, por principio de cuentas, podemos entender la criminología como una ciencia estrictamente penal. ¿Por qué? Porque la criminología nos va a ayudar a comprender desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista doctrinal, cuáles son aquellos objetos de estudio o cómo es que podemos analizar desde otra perspectiva estos objetos de estudio de la ciencia penal. Por eso comentábamos que es importante, no me voy a detener a darles un curso de penal, a lo mejor en el curso pasado lo llegué a hacer de una manera muy general porque era criminología 1, pero si ustedes tienen alguna duda muy concreta de derecho penal, les pido también que me busquen porque son temas que deben de saber, ¿ok? Entonces, de manera muy concreta, les comentaba que el derecho penal es una rama del derecho público. ¿Por qué es una rama del derecho público? Recordando, hay tres principales ramas del derecho: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Recuerden ustedes que el derecho público es ese conjunto de normas jurídicas que va a regular la relación entre el Estado y los particulares. El Estado siempre actuando con un rango de autoridad, con esa facultad llamada ius imperium, ¿ok? Llamada ius imperium. Entonces, cuando el Estado actúa como autoridad, actúa con esta facultad de derecho de imperio. Comentábamos justamente los temas implícitos en el artículo 17 de la Constitución. Está prohibida la autotutela, está prohibida hacer justicia por nuestra propia mano. Si nosotros no lo podemos hacer, entonces ¿quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que propiciar, tiene que impartir esa justicia a través de las instituciones, a través de las autoridades que el propio Estado impone y que obviamente están debidamente legitimadas en la Constitución o en la Carta Magna. Por eso es que hablábamos de las ramas del derecho, para no dejarlos con la historia a medias. Les comentaba también que el derecho privado es ese conjunto de normas jurídicas que va a regular justamente la relación de los particulares entre sí, recapitulando un poco lo que vimos en la clase anterior. Las ramas principales, que son muchísimas, pero las ramas principales que podemos atender del derecho privado pudieran ser el derecho civil y el derecho mercantil, con sus debidas vicisitudes, y el derecho social, como lo platicamos hace un momento, justamente son ese conjunto de normas jurídicas que va a establecer el Estado para proteger a estos grupos sociales desfavorecidos, considerados como los propios trabajadores, como los propios ejidatarios, los propios comuneros, los propios mineros, entre otras situaciones, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Que fue prácticamente algo de lo que vimos en la clase anterior. Solamente para corroborar, entonces se puede decir que el derecho penal únicamente entra como en la rama del derecho público, más no del privado. No, por supuesto que no. Es Ok. correcto. El derecho penal es una rama del derecho público, porque el Estado interviene como autoridad justamente para juzgar, justamente para castigar, para sancionar esas conductas que prohíbe el propio Estado, ¿ok? Por eso el penal es una rama del derecho público, porque el Estado interviene con esa facultad o ese derecho de imperio. Yo, Estado, actúo como autoridad, porque como los particulares tienen prohibido castigar un delito, yo soy el único con mi facultad de autoridad que puede castigar a un delincuente. Es por ello que el derecho penal es una rama del derecho público, es correcto, ¿ok? Entre muchas otras. Me llamó la atención que nada más me mencionaran la vez pasada el internacional, creo que nada más me mencionaron el penal. Hay bastantes, está el procedimental, el constitucional se divide justamente en garantías individuales, en derechos humanos, está el administrativo, el fiscal, el financiero, procedimental, que es lo que ustedes conocen como procesal, está mal dicho procesal, se dice procedimental. También se divide en muchas otras ramas: procedimental civil, procedimental mercantil, laboral. La parte procedimental del derecho constitucional es el propio amparo, etcétera. Esto como dato para que ustedes lo conozcan. Bueno, y vamos a hablar un poquito de derecho penal. Les comentaba, no les voy a remembrar todos los conceptos que vimos en Criminología 1, pero sí es importante que sepan
que el derecho penal a nivel licenciatura se divide en dos partes. Se divide en dos partes para su estudio. Si ustedes estudian una carrera propiamente de derecho o llevan un programa de estudios adecuado, el derecho penal se tiene que dividir en dos partes. En la parte general y en la parte especial. El derecho penal se divide entonces en dos partes para su estudio, parte general y parte especial. Y la parte general, a su vez se divide en cuatro temas. La parte general, a su vez, se divide en cuatro temas. Introducción, teoría de la ley penal, teoría del delito, donde también estudiamos al delincuente, y la cuarta parte es teoría de las penas y de las medidas de seguridad. Remembrando, el derecho penal se divide en dos partes para su estudio, en la parte general y en la parte especial. La parte general a su vez se divide en cuatro. Introducción, teoría de la ley penal, teoría del delito, donde también se estudia el delincuente, y teoría de las penas y de las medidas de seguridad aplicadas al caso concreto. ¿Ok? La parte especial es más breve. La parte especial nada más... A ver, Perdón. No, adelante. Dice teoría de las penas y ¿cuál otra? Otra vez. La parte general se divide en cuatro. Número 1, introducción. Número 2, teoría de la ley penal. Número 3, teoría del delito. Y número 4, teoría de las penas y de las medidas de seguridad. ¿Ok? Lo puse ahí en el chat para que no quede duda. Ok. La parte especial es más breve, solamente la vamos a dividir en dos. Estudiamos, que es algo que es inaudito, ahorita lo están viendo, delitos en particular y dos, penas y medidas de seguridad aplicadas al caso concreto. Se los voy a explicar en español, niños. Por ejemplo, en la introducción al derecho penal, ustedes son dos cursos. Derecho Penal 1 es la parte general. Esta tendría que ser aproximadamente de primero o segundo semestre. Ahí ustedes a lo mejor estudian la introducción al derecho penal, qué es el derecho penal, cuáles son las ramas del derecho penal, ven un poco de historia, cuáles son las escuelas, vamos a estudiar también cuál es la teoría del delito, vamos a estudiar un poco de la ley penal, vamos a estudiar cuáles son los ámbitos de aplicación de la ley penal, espacial, material, temporal, personal. Vamos a estudiar qué es un delito desde los diversos puntos de vista, cuáles son los elementos positivos del delito, cuáles son los elementos negativos del delito, cuáles pudieran ser las medidas o las penas que sirven en derecho para extinguir una pena o una medida de seguridad. Se los digo de una manera muy general, para que ustedes tengan la idea. Repito, si tienen alguna duda de esto, por favor búsquenme y lo podemos aclarar con mucho gusto. Y en el curso de Derecho Penal 2, que me parece que es algo que están llevando ahorita, tendrá que haber delitos en particular. Ya después de conocer todo este bagaje cultural del derecho penal, ustedes ven delitos en particular. ¿Qué es el homicidio? ¿Qué es el fraude? ¿Qué es el estupro? ¿Qué es la violación? ¿Qué es el abuso sexual? ¿Qué es la corrupción de menor? Y además las penas y las medidas de seguridad que se aplican en el caso concreto. ¿Con cuántos años de cárcel se castiga una persona que comete el delito de violación? ¿Con cuántos años de prisión se castiga a una persona que comete el delito de fraude? ¿Qué es el delito de fraude? ¿Cuáles son los elementos del delito de fraude? ¿Qué es fraude general? ¿Qué es fraude específico? No sé si tengan alguna duda de esto. Esto es para que ustedes conozcan cómo se divide el derecho penal. ¿Tienen alguna duda?
Bueno, yo por lo que puedo entender, nada más para que me aclares. En el primer semestre o de entrada se tiene que estudiar como la cuestión general sobre la materia, que son los elementos, medidas, penas. Y en Derecho Penal 2 se estudia como más a fondo lo que son los delitos en específico, las penas y todo eso. Sí, y si me lo quiere decir de manera correcta y científica, lo mismo que estoy diciendo, podrías comentarme. En la parte general, que es el primer curso del Derecho Penal, estudiamos de manera global 4 temas. La introducción, la teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de las penas y las medidas de seguridad. Y en el segundo curso ya estudiamos a los delitos en particular y las penas y las medidas de seguridad aplicadas al caso concreto. Sí, es correcto lo que me dices. Traten de definírmelo así como se los estoy comentando, porque seguro así lo voy a preguntar. ¿Ok? Ok, gracias, profesor. Sí. ¿Alguien más? Les voy a dar un concepto de derecho penal general. Cuando ustedes como abogados vayan a definir alguna figura o alguna institución, siempre deberán hacerlo con base en la opinión o de la ley o de algún doctrinario formalmente reconocido. No, por eso, si ustedes van a platicar de eso en un examen profesional, tengan mucho cuidado con la información que platican o que refieren, porque si no es la opinión de una persona o de un doctrinario o jurídicamente algún tema reconocido, pues seguramente no lo estarán sustentando bien. Entonces, en esta ocasión les voy a definir qué es derecho penal desde el punto de vista de un autor que se llama Maggiore, se los escribí en el chat. Maggiore. Maggiore. Y entonces, dice Maggiore que el derecho penal es una rama del derecho público interno. Es una rama del derecho público interno relativa, rama del derecho público interno relativa a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad que tiene por objeto inmediato la creación y conservación del orden social. La creación y conservación del orden social. Otra vez, para Maggiore, el derecho penal es la rama del derecho público interno relativa a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad, que tiene por objeto inmediato la creación y la conservación del orden social. ¿Ya la tienen todos o alguien todavía no? Creo que ya la tienen todos, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Fíjense bien, niños, por algo les estoy dando este concepto. Vamos a hacer una distinción clara entre la criminología y el derecho penal. Tal vez la sesión pasada no lo platicamos, pero el derecho penal y la criminología tienen muchas cosas en común, más de lo que nosotros pensamos. Solamente que el matiz que le da el derecho penal al estudio justamente de estos temas es un matiz sociológico, humanístico, teórico y hasta doctrinal. Los temas que se analizan, que son los mismos en derecho penal, se les da un matiz o un enfoque un poco más jurídico. Todas las ciencias que se consideran como tal, todas las ciencias que son ciencias consideradas, son ciencias porque tienen un objeto de estudio. Las ciencias se consideran como tal porque tienen un objeto de estudio. De esta manera, el derecho es una ciencia, que ese es un tema de introducción al estudio del derecho. El derecho es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia? Pues por lo que estamos comentando, porque tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia del derecho? El comportamiento del hombre en sociedad.
Ese es el objeto de estudio del derecho, el comportamiento del hombre en sociedad. Ojo, no todas las ciencias tienen el mismo objeto de estudio. Como no todas las ciencias tienen el mismo objeto de estudio, vamos a necesitar diversos métodos para poder estudiar estos objetos. Por ejemplo, las matemáticas. ¿Cuál es el objeto de estudio de las matemáticas? Pues las formas numéricas. Obviamente, el objeto de estudio para estudiar matemáticas será un estudio lógico-matemático, ¿ok? La biología es una ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la biología? Pues la vida. Son fenómenos que seguramente serán comprobables. Entonces, allí sí podemos utilizar el método científico porque son comprobables. El objeto de estudio del derecho es el comportamiento del hombre en sociedad. El comportamiento del hombre en sociedad. Pero aquí hay varios problemas, hay varios temas. El derecho es una ciencia social. El objeto de estudio del derecho es el comportamiento del hombre en sociedad. Y el comportamiento del hombre en sociedad tiene ciertas características. Es dinámico. Cambia de momento a momento. Ustedes no saben si hoy van a estar contentos o tristes o inquietos o ansiosos. Entonces tenemos que auxiliarnos de métodos específicamente diseñados para estudiar justamente este comportamiento del hombre en sociedad. Para eso existe la sociología jurídica. La sociología jurídica nos va a proporcionar herramientas justamente para poder estudiar este comportamiento del hombre. La sociología jurídica abstrae un problema. A ver, abogado, yo abstraje este problema de la realidad social, te lo voy a dar a ti. ¿Qué vas a hacer para solucionarlo? Muy sencillo. Nosotros como abogados, como científicos sociales, tenemos que solucionar el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de las leyes. Vamos a delimitar el comportamiento de los seres humanos para poder prevenir o para poder solucionar un problema social. Por ejemplo, la pandemia. Ahorita tenemos un problema social muy fuerte, que es esta pandemia. Entonces, la sociología jurídica abstrae el problema. A ver, abogado, ¿qué vas a hacer para solucionar este problema surgido en la realidad histórica? Pues voy a emitir una serie de normas sanitarias justamente para prevenir y redimir en la medida de lo posible este tema de la contingencia sanitaria. Y así sucesivamente. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profesor. Ok. No. De igual manera, niños, el derecho penal como una rama, como una disciplina de la ciencia del derecho, pues el derecho penal también es una ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho penal? Lo hemos comentado hace un momento, por eso les di el concepto de maggiore. El derecho penal tiene tres objetos de estudio, ¿ok? Los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Esos son los objetos de estudio del derecho penal. Esos son los objetos de estudio del derecho penal. ¿Y cómo estudiamos estos objetos en el campo del derecho penal? Bueno, pues para eso el derecho penal se auxilia de ciencias, de otras ciencias. Hay ciencias que son especiales, especialmente penales, y hay ciencias que son auxiliares, Por ejemplo, las ciencias especialmente penales están íntimamente relacionadas con el fenómeno penal. Podemos hablar de la penología, por ejemplo, de ciencias especialmente penales. Podemos hablar de la penología, de la victimología. Podemos hablar, algunos están de acuerdo, algunos no. Lo cierto es que sí se refieren los textos. Podemos hablar de la criminalística, entre otros, derecho penitenciario. Importante, podemos hablar de la criminología. La criminología es una ciencia especialmente penal. Nos auxilia para estudiar esos objetos de estudio del derecho penal, que son los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. Bueno, si la criminología también es una ciencia, ¿cuál es su objeto de estudio? Justamente a eso voy. Mi estimado. Me vas llevando bien de la mano. Perfecto. Justo a eso voy. A ver. Entonces, los objetos de estudio del derecho penal son los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Esto hablando del derecho penal. Nos basamos para estudiar estos objetos de estudio tanto en ciencias especialmente penales como en ciencias auxiliares. Las ciencias especialmente penales son aquellas que están íntimamente relacionadas con el fenómeno penal, como repito, la criminalística, la criminología, la victimología, el derecho penitenciario. ¿Ok?
Ahora, las ciencias auxiliares del derecho penal, son ciencias que no son penales, pero que en algún momento dado nos pueden apoyar para estudiar el fenómeno, ya sea penal o criminal. Por ejemplo, podemos hablar, ¿alguien sabe lo que es la endocrinología? ¿Alguien le suena eso? No. ¿Alguien tiene estudios médicos? ¿O ha Es bueno, por decir, a mi esposo le mandaron a hacer un estudio y es de lo referente de lo de la tiroides. Según yo es como una cuestión hormonal, Sí. un estudio de las hormonas. Nosotros tenemos glándulas en el cuerpo humano, como seres humanos, y segregamos hormonas. La tiroides, en el páncreas tenemos varias. Los hombres producimos testosterona, las mujeres producen estrógenos y progesterona. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el hecho de segregar estas hormonas no produce algunos cambios en el cuerpo humano y algunos cambios en el comportamiento de nosotros mismos? ¿Qué opinan? Sí, Sí, por yo el creo que sí. cambio de humor que tenemos a veces, a veces por decir en la mujer la menopausia. Y déjame comentarte algo, para los que no lo sepan, también los hombres tenemos un ciclo menstrual que naturalmente no se impacta biológicamente como en la mujer, pero también los hombres tenemos cierta producción de testosterona en ciertos periodos mensuales, y también el exceso de testosterona puede provocar en nosotros como hombres diversos comportamientos, tanto en hombres hablando de progesterona y estrógenos como en hombres hablando de testosterona, etcétera, etcétera. La adrenalina, la noradrenalina, si ustedes, por ejemplo, tienen una carga de adrenalina muy fuerte, pues van a sentirse aventurados, algún tipo de riesgo, y a lo mejor pues, pudieran, con base en ese tipo de sustancia, con base en la influencia que ese tipo de sustancia tenga en su cuerpo, pues a lo mejor pueden ustedes aventurarse a cometer un delito cuando que en circunstancias normales no lo harían. Por eso la endocrinología se considera justamente como una ciencia auxiliar de estas disciplinas penales. ¿Sí está claro? Sí. Podemos hablar incluso de otras disciplinas auxiliares como la medicina. Naturalmente la medicina es una ciencia que nos va a apoyar dentro del campo del derecho penal. La biología, la psicología, son otras tantas. La biología, la psicología, nos pueden apoyar, ¿ok? Importante eso que les estoy comentando, niños. A ver, porque tengo muchos alumnos especiales que estudian criminología porque dicen, es que yo quiero ser perito, quiero ser forense. A ver, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe qué es un perito? No. Sí, más o menos. ¿Qué idea tienen? A ver, ese más o menos. Pues es como el investigar el cómo mataron al, pues, bueno, cuando falleció mi hermano, los peritos fueron y pues hicieron sus investigaciones y pues nos dijeron pues el cómo murió. Es algo. Ok, ¿alguien más? Bueno, yo... No, habla Edith. A ver, adelante. Pues también puede ser, bueno, ir recolectando, como dice Esteban, ir recolectando las pruebas o el cómo fue asesinado, el cómo fue, bueno, sí, cómo fue matado. Ok, gracias Edith. Jordan. Bueno, en cuanto a perito, puede ser perito en distintas materias, no específicamente en la cuestión forense. Según yo, un perito es una persona especializada en el tema, en este caso, bueno, usted maneja lo que es forense, y tengo por entendido que justamente estudian los fenómenos post-mortem. Ok. Interesante el concepto que tienen de perito. Cuando les digo la palabra perito, todo mundo se me transporta a una escena del crimen con muertos, sangre, asesinatos. No necesariamente, niños, así como dice Juan en el chat. ¿Qué es un perito? Un perito no es otra cosa que un experto en un arte, en una ciencia, en un oficio. Eso es un perito, un experto en un arte, en una ciencia, en un oficio. Así como hay peritos en criminalística, así como hay peritos en criminología, en documentoscopía, en grafoscopía, hay peritos en medicina. Ustedes egresando de la universidad
los que logren titularse, van a ser peritos en derecho y en criminología, van a ser expertos en un arte, en una ciencia, hay peritos en cerrajería, hay peritos en valuación inmobiliaria. Entonces un perito vamos a entenderlo justamente como un experto que domina su campo, su arte, su ciencia o su oficio. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ok. Y ahora, el apellido forense no es otra cosa que un profesional, que un perito que trabaja en un campo, en el campo de trabajo, jóvenes. Por ejemplo, trabajo. Si ustedes están en una escena del crimen, de un homicidio, por decir algo, el criminalístico es justamente el criminalístico es el que va a decidir a qué peritos o a qué especialistas llamar, ¿ok? Oye, es un homicidio, yo tengo que llamar a un perito en fotografía, tengo que llamar a un perito a lo mejor en balística, tengo que llamar a un perito en medicina, etcétera. El criminalístico es el que va a tener que decir todas estas cosas, pero en el campo de trabajo, un médico forense es aquel médico que va a trabajar justamente en un foro en la CEMEFO, en el servicio médico forense, van a abrir los cadáveres. ¿Alguno de ustedes ha ido a alguna autopsia o ha tenido oportunidad de ver algún cadáver? ¿Por videos cuenta? No, Lo que sea. ¿Ha tenido contacto con algún cadáver, con algún cuerpo? Así de verlo, así de verlo, sí. Pero cuando recién tuvo un accidente o así. Ok. Bueno, ahorita vamos a hablar de las autopsias. Son 17 niños. Tenemos 10 minutitos. Regresamos 10:17. ¿Ok? Gracias. Sí, gracias. Sale.